Física. La física es una de las ciencias fundamentales que el ser humano ha desarrollado para comprender el universo. Es la ciencia que estudia cómo se mueven los cuerpos, cómo se transmiten las fuerzas, cómo fluye la energía y cómo se comporta la materia en sus diferentes estados. Para poder abarcar tanta complejidad, la física se divide en varias ramas, cada una dedicada a un aspecto particular de la realidad, aunque todas se encuentran conectadas entre sí. Comprender estas ramas es como recorrer distintos paisajes de una misma geografía, donde cada terreno nos muestra una faceta distinta del mismo mundo. La primera rama fundamental es la mecánica. Se ocupa del movimiento y del reposo de los cuerpos, de las fuerzas que actúan sobre ellos y de los efectos que producen, desde el lanzamiento de una flecha en la antigüedad hasta la órbita de los satélites actuales. La mecánica explica los mismos principios. Isaac Newton, en 1687, formuló leyes que aún hoy son esenciales para entender por qué una manzana cae de un árbol o por qué los planetas giran alrededor del Sol. La mecánica no solo describe el movimiento, sino que permite predecirlo, y gracias a ella construimos puentes, diseñamos automóviles o calculamos trayectorias espaciales. Un segundo campo es la termodinámica, que estudia el calor, la temperatura y la transformación de la energía. Cuando el agua hierve en una olla y se convierte en vapor, cuando una chimenea calienta una habitación en invierno, o cuando un motor de automóvil convierte combustible en movimiento, la termodinámica está presente. En 1824, Sadi Carnot estableció las bases de esta rama al analizar el funcionamiento de las máquinas de vapor. Desde entonces, la termodinámica se ha convertido en una herramienta indispensable para entender procesos naturales y para diseñar tecnologías que van desde los refrigeradores hasta las centrales eléctricas. La óptica es la rama que estudia la luz y sus fenómenos. Nos explica por qué vemos los colores, cómo se forma un arco iris o cómo funcionan los espejos y las lentes. En 1671, Newton demostró que la luz blanca podía descomponerse en un espectro de colores al atravesar un prisma, y desde entonces la óptica ha sido clave para desarrollar telescopios, microscopios, cámaras fotográficas y fibras ópticas que hoy transportan información en las telecomunicaciones. Sin la óptica moderna, el mundo de la medicina, la astronomía y la tecnología digital sería impensable. El electromagnetismo constituye otra rama esencial. Estudia la electricidad, el magnetismo y la relación entre ambos. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podía desviar la aguja de una brújula, lo que reveló una conexión profunda entre fenómenos que hasta ese momento parecían independientes. Poco después, Michael Faraday y James Clerk Maxwell desarrollaron las bases de esta teoría, que explica desde el funcionamiento de los motores eléctricos hasta la transmisión de ondas de radio. El electromagnetismo sostiene gran parte de la vida moderna. Sin él, no habría sistemas de energía eléctrica, comunicaciones inalámbricas ni dispositivos electrónicos. La acústica, aunque a veces olvidada, es otra rama vital. Se dedica al estudio del sonido, su producción, propagación y percepción. El sonido es una vibración que se transmite a través de un medio como el aire, el agua o un sólido. La acústica explica por qué escuchamos un eco en las montañas, cómo se afinan los instrumentos musicales o cómo se diseñan auditorios para que la voz de un orador llegue con claridad a todos los oyentes. Desde los experimentos de Marin Mersenne en el siglo XVII hasta los estudios actuales en ingeniería de sonido, la acústica ha permitido avanzar en música, medicina y comunicación. En el cambio de siglo entre el XIX y el XX, surge lo que se conoce como física moderna, que abrió horizontes completamente nuevos. Esta física se divide principalmente en dos campos. Por un lado, la teoría de la relatividad, desarrollada por Albert Einstein en 1905, que transformó nuestra comprensión del espacio y el tiempo. La relatividad demostró que el tiempo no transcurre de igual forma para todos, y que la velocidad de la luz es un límite universal. Conceptos que parecen extraños, como que un reloj en movimiento marque el tiempo más lentamente que uno en reposo, se confirman en experimentos y tienen aplicaciones prácticas en tecnologías como el sistema GPS. Por otro lado está la mecánica cuántica, que estudia el comportamiento de las partículas subatómicas.
Esta rama surgió a principios del siglo XX con los trabajos de Max Planck y Niels Bohr. En el mundo cuántico, una partícula puede comportarse como onda y como corpúsculo. Puede encontrarse en dos estados al mismo tiempo y parece desafiar la intuición cotidiana. Sin embargo, de la mecánica cuántica se derivan aplicaciones fundamentales en láseres, transistores, computadoras y resonancias magnéticas. La física cuántica sostiene gran parte de la tecnología contemporánea. Existen otras ramas aplicadas que se desprenden de estas bases. La física nuclear estudia el núcleo de los átomos y las reacciones que ocurren en su interior. Desde el descubrimiento de la fisión nuclear en 1938, se ha utilizado para producir energía en centrales nucleares y también en medicina, para tratamientos contra el cáncer. La física de partículas, en cambio, busca identificar cuáles son las unidades más fundamentales de la materia. Allí entran en juego experimentos de gran escala como los realizados en el Gran Colisionador de Hadrones, inaugurado en 2008, donde se recrean condiciones similares a las del universo primitivo para descubrir nuevas partículas. La astrofísica se ocupa de aplicar los principios de la física al estudio del cosmos. Explica cómo nacen, evolucionan y mueren las estrellas, cómo se forman las galaxias y cómo se comportan los agujeros negros. Desde que Galileo en 1609 utilizó un telescopio para observar la Luna hasta los telescopios espaciales actuales, esta rama ha transformado la manera en que comprendemos nuestro lugar en el universo. La cosmología, que forma parte de la astrofísica, se ocupa incluso de las preguntas más amplias, como el origen y el destino del universo. Otra rama importante es la física médica, que aplica los principios físicos a la salud humana. Gracias a ella existen técnicas como la radiografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética o la radioterapia. Cada una de estas herramientas utiliza fundamentos físicos para observar el interior del cuerpo humano o para tratar enfermedades. La biofísica, finalmente, une la física con la biología. Estudia los procesos de los seres vivos con modelos y herramientas propias de la física. Analiza cómo se pliegan las proteínas, cómo circula la sangre en el cuerpo o cómo las neuronas transmiten señales eléctricas. Esta rama abre caminos hacia una comprensión más profunda de la vida y hacia avances en biotecnología y medicina. A pesar de que las hemos mencionado por separado, estas ramas no funcionan como compartimentos aislados. En la práctica todas se interconectan. La construcción de una nave espacial, por ejemplo, requiere mecánica para calcular trayectorias, termodinámica para manejar la temperatura, electromagnetismo para los sistemas eléctricos y óptica para los instrumentos de observación. La investigación científica suele cruzar fronteras entre ramas porque la naturaleza es una sola, aunque nosotros la dividamos para comprenderla mejor. Así, la física no es únicamente un conjunto de teorías abstractas, sino una herramienta viva que permite explicar fenómenos cotidianos y desarrollar tecnologías que transforman la sociedad. Está presente en el movimiento de un balón de fútbol, en el funcionamiento de un teléfono inteligente, en la generación de energía que enciende una ciudad y en la exploración de los confines del universo. Cada rama aporta una parte de la respuesta, y todas juntas conforman el esfuerzo humano por descifrar el lenguaje con el que está escrito el mundo.